Buenos días, amada iglesia. Dios les bendice en esta mañana, en este domingo. Dios les bendice grandemente. Estoy muy feliz, muy contenta de poderles servir a nuestro Dios y que Él me haya dado la oportunidad, ¿verdad?, de estar aquí para compartir su palabra. Esta mañana, nuestra prédica lleva por título El fruto de la adversidad. ¿Sí? De las adversidades, el fruto de las adversidades. Pero antes, hermano, me gustaría exhortarle, animarle a que usted escudriñe su palabra, escudriñe la palabra de Dios, de que usted busque estudiar la palabra de Dios. En estos tiempos nosotros necesitamos ser autodidactas en esa área, ¿sí? Así como nos gusta buscar en redes o en el YouTube, en redes, buscar todas esas enseñanzas que hoy tenemos al día, pues también tenemos que buscar las enseñanzas de la palabra de Dios. Me llama mucho la atención que muchos de nosotros hemos tomado esa, ¿cómo le puedo explicar? Esa forma de buscar aprender cosas por medio de las redes, ¿sí? Por ejemplo, ahorita están subiendo lo que es hacer tutoriales de cómo cocinar, no sé, un pavo, cómo hacer helados, y nosotros hemos estado aprendiendo en este tiempo de cuarentena el tomar esos videos y ponernos a hacer todas esas enseñanzas que nos dan ahí. Y entonces, ¿por qué no también aplicarla en buscar la enseñanza de la palabra de Dios? Yo quiero exhortarle, quiero animarle a que usted busque su Biblia, tome usted su libreta y empiece usted a escudriñar la palabra, porque la palabra es la que nos da esa guía, es la que nos enseña cómo ser un buen hijo delante de Dios, cómo ser una buena persona, un buen cristiano delante de Dios, cómo hacer lo recto, ¿sí? Entonces, esto antes de nuestra prédica yo quería exhortarles, quería animarles, quería que usted tenga esa hambre por buscar de la palabra de Dios, por escudriñar su Biblia, por tomar esos conceptos bíblicos y ponerlos en obra, ¿sí? Es fácil compartir la palabra. Muchas veces también es un poco fácil predicarla, ¿verdad?, para los que tienen el don de la predicación, pero llevarla a cabo en nuestras vidas, ponerla por obra es difícil, hermanos, pero no imposible, ¿sí? Y eso es lo más importante, lo que Dios quiere. Por eso nos dejó su palabra y la bendecimos el día de hoy. Bendecimos la palabra de nuestro Dios, que es nuestra guía, que es lo que nos enseña a ser padres, a cómo ser una buena esposa, un buen hijo, una buena hermana, un buen discípulo, un buen ser humano allá afuera, ¿sí? La palabra de Dios lo tiene todo, hermanos. Yo te puedo platicar un poquito de mi vida. Yo era una persona en la que vivía en la negatividad, todo era fatalidad en mi vida antes de llegar a los pies de Cristo, pero la palabra de Dios me transformó, me cambió el pensamiento, pensamientos de mal cambió a pensamientos de bien, a pensamientos de bendición, a ver lo mejor de todas las pruebas, de las tribulaciones, a ver lo mejor de las circunstancias, a ver lo mejor que tenía Dios para mí, amén. Antes de eso, yo te puedo asegurar que yo era una persona que vivía viendo las fallas de los demás, que vivía viendo mis fallas y no podía tener logros porque siempre veía lo negativo. Pero la palabra de nuestro Dios me transformó el pensamiento y bueno, como ella misma lo dice, ¿verdad?, que entra y rompe las coyunturas y transforma el pensamiento y quita todo lo que tiene que quitar. Entonces yo te quiero exhortar esta mañana a que tú busques el escudriñar, busques el estudiar, busques el compartir, pero sobre todo que tú busques el vivir la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Todos en nuestras casas tenemos una Biblia, todos en nuestra casa, de cualquier religión, de cualquiera que nos esté viendo en este momento, tiene su Biblia. Entonces ya no la tengas ahí solamente empolvándola en el Salmo 91, ¿no? Porque yo así crecí, teniendo mi mamá la Biblia en el Salmo 91, y de ahí nadie la leía, nadie la tocaba, era como un como algo que estaba ahí protegiendo, ¿sí? Como un amuleto, pero
después cuando llegué a los pies de Cristo entendí que la palabra se vive, que la palabra se escudriña, que la palabra se come. Dice, el profeta decía que la palabra era como ese rollo dulce que entra en el paladar, amén. Y entonces, hermano, yo quería, hoy este día, yo quería animarte a que tú lo hagas, a que tú busques esa palabra que va a transformar tu vida y la vida de los que están alrededor, amén. Entonces, bueno, y ahora sí, bien, yéndonos a la predicación, doy gracias a Dios por la vida de la pastora Reina, que ya hizo la oración de entrada y que saludó a todos ustedes que nos están viendo. Y doy gracias a Dios también porque hemos recibido mensajes de, bueno, personas de la iglesia y conocidos que han estado pasando por estas tribulaciones, por esta prueba de enfermedad que ustedes ya conocen en lo que está sucediendo en todo el planeta, que es el COVID. Y bueno, damos gracias a Dios porque han sanado muchos, porque las oraciones han llegado al Padre, tus oraciones, las oraciones de las iglesias que se han unido, y muchos de nuestros hermanos que estaban en esta enfermedad, bueno, hoy son sanos y damos la gloria a Dios por eso. Amén. Y yo te quiero platicar sobre lo que es este tema que Dios puso en mi corazón. Te repito, el título es El fruto de las adversidades, ¿sí? ¿Por qué el fruto de las adversidades? Bueno, vamos a ver más adelante por qué es el tema de esta predicación. Y para eso yo te invito a que tú tienes tu Biblia ahí, vayas a Santiago, vamos a leer Santiago 1, el 2 y el 3, ¿sí? Ve ahí donde está, hermano, tu Biblia. En la epístola de Santiago, Santiago hace en el capítulo, en el verso 1, hace un saludo a la iglesia en la que él estaba mandando esta carta, y dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Vamos a tomar como base este pasaje, hermanos. Es un pasaje hermoso en donde Santiago le está hablando a una iglesia que en ese tiempo estaba siendo perseguida. Sí, cuando él hizo esta epístola, él estaba viviendo esos tiempos de persecución, ¿sí? Esos tiempos en donde la iglesia tenía que esconderse, en donde la iglesia, al cualquier cristiano, cualquier discípulo que tenía la convicción de que el Mesías había llegado en ese tiempo, pues era encarcelado, era lastimado. Toda la familia, sí, era llevada ante los concilios en ese tiempo y los encarcelaban, los perseguían, sí. Entonces yo quiero que te imagines un poquito, vamos a hacer uso de nuestra imaginación, y me gustaría que tú pienses en esos tiempos en donde la iglesia, en donde los seguidores de Cristo, en donde aquel que había puesto su convicción de que había llegado el Mesías, de que había muerto y había resucitado, estaba siendo perseguida, ¿sí? En esos tiempos yo me imagino que la iglesia, los discípulos tenían que vivir escondidos, vivían en tribulación, vivían en esa aflicción, para poder salir a comprar, para poder salir a trabajar. Ellos tenían que hacerlo a escondidas, ¿sí? Porque no querían negar la fe en Cristo. Entonces tenían que mantenerse ahora sí que un bajo perfil. Y estamos hablando de gente que era gente humilde en aquel tiempo, ¿sí? Los seguidores de Jesús fueron gente pobre que lo siguió, como también tuvo seguidores de un nivel alto, sí, pero podemos ver en las cartas que es en los evangelios, en donde hablan de los discípulos que tenía Jesús, que era una diversidad de discípulos. Había mujeres, había hombres que tenían buen nivel económico, pero también la mayoría de todos los que seguían a Jesús en aquellos tiempos, pues eran gente pescadora, era gente humilde, gente pobre, ¿sí? Entonces, esa gente vivía en ese tiempo, vivía de esa forma, ¿sí? Con ese miedo, ese temor. Entonces te estoy hablando, bueno, de los tiempos cuando Jesús vino, pero ahora quiero que traspasemos esa aflicción, esa tribulación, eso que ellos vivían, que lo traspasemos hasta nuestros tiempos, ¿sí? Y tomemos esto que nos dice Santiago: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿sí? Nosotros ahorita en estos tiempos estamos viviendo
pruebas, hermanos, ¿sí? Una de esas, pues, es lo que estamos viviendo a nivel mundial, que es lo del COVID-19. Esa es una prueba que está viviendo todo ser humano, toda creación, pero también hijos de Dios están padeciendo esa enfermedad, ¿sí? Cuando aquí Santiago hablaba de pruebas, hablaba de todo tipo de pruebas, ¿sí? Hablaba de la persecución, hablaba de la pobreza, hablaba del dolor que tenían cuando los atrapaban, hablaba de todo eso, y ahorita vamos a pasarlo a nuestros tiempos. ¿Qué estamos viviendo nosotros? ¿Cuáles son esas pruebas que estamos viviendo y cómo cómo nosotros la estamos direccionando, ¿sí? ¿Qué está produciendo en nosotros lo que estamos viviendo el día de hoy? Por ejemplo, estamos viviendo una cuarentena que ya llevamos más de 2 meses en cuarentena, y muchas personas, más o menos, ya se sienten impacientes. Muchas personas han generado en ellas un espíritu de ira, ¿sí? Muchas personas en sus casas están, en lugar de estar esperando, en lugar de tener esa paciencia, están provocando incertidumbre, se está provocando que las personas tengan un miedo de lo que está pasando, ¿sí? Y bueno, nosotros tenemos que aprender a direccionar todos esos sentimientos, todas esas aflicciones, tenemos que aprender a direccionarlas de una forma correcta, ¿sí? Sobre todo en los hogares, hermanos. Sobre todo en los hogares tenemos que aprender a ver lo que está sucediendo allá afuera como una prueba, en la cual la prueba que nos está poniendo Dios en este tiempo es sobre nuestra fe. Y sabemos, en Romanos nos habla sobre lo que produce la fe. La fe produce paciencia, ¿sí? Y la paciencia produce esperanza. Y entonces nosotros tenemos que, si tenemos fe, hemos puesto nuestros ojos en Cristo, tenemos la fe en Cristo y estamos parados en Él, estamos parados sobre la roca firme, entonces nosotros tenemos que producir esa paciencia, ¿sí? Tenemos que ser pacientes y tenemos que tener esa esperanza de que todo lo que va a pasar allá afuera, Dios tiene el control. Dios tiene el control de todo lo que se está viviendo. Nosotros no podemos vivir atemorizados. Nosotros no podemos vivir con miedo del porvenir, ¿sí? Porque entonces no estaríamos creyendo que tenemos un Dios sobrenatural. No estaríamos creyendo que tenemos un Dios todopoderoso que va a tener control de aquellos de los que han puesto su mirada en Él y no en las circunstancias. Amén. Entonces, hermanos, escuchamos a un pequeño que nos platicaba que lloraba en las noches porque pensaba que iba a ser contagiado del COVID y que se iba a morir, ¿sí? Estaba aterrado y lloraba porque él no quería ser contagiado. Entonces, imagínense el fruto de lo que ese pequeño está escuchando en ese hogar o de lo que está viendo en la televisión. Temor, miedo, no hay esperanza en él, ¿sí? Está impaciente y es un pequeño de 8 años, pero así están las personas mayores y están transmitiendo ese miedo a sus hijos, están transmitiendo ese miedo a todo el que está alrededor de ellos. Aquellos que no han puesto sus ojos en Jesús, aquellos que no han desarrollado lo que es la fe en medio de la prueba, aquellos que no han desarrollado la paciencia, están desesperanzados, están esperando lo peor que va a traer todo esto que está sucediendo y están transmitiendo ese temor, están transmitiendo ese miedo a las personas que están alrededor de ellos, ¿sí? Están transmitiendo a los pequeños el miedo de ese virus que ha venido a infectar a la población, pero que nosotros sabemos que Dios tiene control. Amén. Entonces, hermanos, por eso Dios, yo le decía, Señor, ¿qué palabra quieres para tu pueblo? ¿Qué es lo que tú quieres
darle a tu pueblo, ¿sí? Me gozo en que he visto predicaciones de diferentes pastores conocidos, y han estado hablando sobre estos tiempos de la tribulación, han estado hablando de este tiempo de prueba, de que tenemos que tener paciencia, porque es lo que Dios quiere que hoy tú sepas, hermano, que pruebas vamos a tener muchas, ¿sí? Tribulaciones vamos a tener muchas, pero necesitamos desarrollar la fe que le agrada al Padre, la fe que te desarrolla la paciencia que tenemos que tener en estos tiempos, ¿sí? ¿Qué estás desarrollando tú ahí en tu hogar? ¿Qué es lo que se está desarrollando? ¿La ira? Se está desarrollando la impaciencia, la aflicción, el temor de lo que va a pasar, el temor de que muchas empresas han dicho que se van a ir a la bancarrota, y entonces muchas personas están diciendo en sus casas, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? Los negocios están caídos. Eso se vuelve impaciencia, y entonces empieza a disminuir tu fe, ¿sí? Y recuerda que la paciencia, la esperanza son frutos del Espíritu Santo. Por eso te decía yo que era el fruto de la adversidad, lo que tiene que ser el fruto del Espíritu Santo y no el fruto de la carne, ¿sí? Tenemos que desarrollar la esperanza. A mí me decían, oye, ¿y tú qué piensas de lo que está sucediendo? Es que no te vemos desesperado por lo que va a suceder. Y yo le decía, sabes, nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Cristo, ¿sí? Todo lo que le pase al cristiano es para crecimiento, pero también sabemos que Dios tiene control, y de que así si llegase a suceder algo inesperado en nuestras vidas, sabemos que Dios nunca va a permitir que un hijo de Él mendigue pan, ¿sí? Que no va a permitir que nosotros estemos desesperanzados. Al contrario, tenemos que vivir esta tribulación con gozo, hermanos. Como dice el apóstol Pablo, tenemos que pasar esta prueba con gozo, llenos de fe, de esperanza, y que nadie, cuando tú le digas a alguien, sabes que tengo esperanza, que todo esto va a terminar y va a terminar bien, que nadie te pueda venir a criticar, que nadie pueda juzgarte de lo que tú estás diciendo. Porque la esperanza agrada a Dios, porque es nuestra esperanza el tener nuestros ojos en Él, de que Él tiene el control de todas nuestras vidas, ¿sí? Y no hemos sido los únicos que estamos padeciendo en estos tiempos. La Biblia nos habla de muchos personajes que tuvieron que esperar, que tuvieron que desarrollar esa paciencia, ¿sí? Y muchos personajes tú los conoces, los hemos predicado, los has aprendido en tu iglesia, en nuestra iglesia, en Vida Eterna, has aprendido mucho sobre esos personajes, y yo quiero hablarte de uno que no fue paciente, no quiso esperar a Dios, y eso lo encontramos en el libro de Samuel, y en él te estoy hablando del rey Saúl, ¿sí? Cuando Dios dio una indicación para que él fuera a la guerra, Saúl se impacientó. Él quería ya saber lo que iba a pasar, lo que iba a suceder en el futuro, si iba a ganar o no la guerra. Y entonces, como Dios no le hablaba, Dios había mandado un profeta, pero aún Dios no le hablaba, él lo hizo con sus propias fuerzas, él se impacientó y buscó otros medios, el cual poder tener ese conocimiento de lo que iba a suceder. Y entonces eso desagradó a Dios, ¿sí? Eso hizo que Dios quitara el Espíritu Santo que estaba en él cuando había sido ungido como rey, y Dios lo apartó totalmente de Saúl por la impaciencia. O sea, imagínate cuál es el fruto de la impaciencia, que Dios se aparte de tu vida, que Dios diga, bueno, no quieres esperar, no quieres ser paciente, no quieres tener ese fruto, no quieres desarrollar tu fe, entonces me aparto y hazlo con tus propias fuerzas, ¿sí? Este varón, este rey, se desesperó a tal grado que buscó otros medios, ¿sí? Cuales desagradó a Dios, y mandó al profeta para decirle que el Espíritu ya no estaría en él. Entonces, ¿qué pasa, hermanos, cuando nosotros desarrollamos algo así, un fruto del cual Dios no se agrada, ¿sí? Entonces, ahí donde tú estás, Dios quiere animarte y exhortarte de que seas paciente, de que tengas fe. Por eso yo te decía, escudriña la palabra, porque en la palabra tú vas a encontrar la guía.
En la palabra vas a encontrar la vida. En la palabra tú te vas a poder, va a ser un soporte para tu vida. Por ejemplo, en Proverbios, los jóvenes de nuestra iglesia han estado estudiando Proverbios y ellos lo escudriñan y nosotros, ellos mandan un audio con el estudio bíblico y nosotros hemos aprendido, al menos yo he aprendido, que Proverbios es los consejos que tiene Dios para la juventud y para todo el mundo. Sí, pero se resalta un poco en la juventud, son los consejos en donde Él te dice cómo actuar, en donde Él te da una guía explícita, perfecta y correcta de cómo conducirte, tú como joven o como adulto, cómo conducirte por medio de la palabra. Por eso yo te decía que tú escudriñes tu palabra, porque la palabra produce esa fe que necesitamos para estos tiempos que estamos viviendo, hermano. Seguimos con esta historia del rey Saúl. Bueno, él desechó la espera en Dios y lo hizo a su modo, ¿sí? En estos tiempos tú puedes hacer lo mismo. Tú puedes impacientarte ahí donde estás. Tú puedes decir, no, bueno, tengo que ver la forma en la que yo voy a cubrir todas las necesidades para mi hogar con mis propias fuerzas y yo me aparto de Dios porque no lo necesito, porque no estoy viendo que Él me esté ayudando, ¿sí? Y nosotros podemos en ese momento apartar la presencia de Dios. Esto no quiere decir que nosotros no nos vamos a poner las pilas y vamos a abrir negocios y vamos a levantarnos. Lo tenemos que hacer, hermanos, sobre todo los esposos, sobre todo los varones, que son los que llevan la carga financiera del hogar, ¿verdad? Y bueno, y muchas mujeres también, que bendecimos a esas mujeres que llevan esa carga financiera. Lo tenemos que hacer, pero siempre con el respaldo de Dios, siempre con nuestros ojos puestos en Dios, para que se produzca esa fe, para que esa fe produzca esa paciencia que necesitamos, amén. Y la paciencia nos da esa esperanza de que pase lo que pase, cualquier circunstancia, cualquier enfermedad, nosotros estemos con nuestros ojos puestos en Cristo. Nosotros tengamos la plena convicción de que Él nos va a sacar, de que Él nos va a levantar, de que Él nos va a fortalecer y de que todo lo que se venga, todo lo que pueda venirse en estos tiempos de adversidad, Dios va a tomar el control, amén. Entonces, así como te decía que hay muchos personajes en la Biblia en donde nosotros podemos aprender, ¿sí? Podemos aprender sobre ellos, los que fueron impacientes, los que fueron pacientes. También vemos que hay personajes que pusieron su mirada en Dios, que pusieron toda su mirada en el Hacedor, ¿sí? Que confiaron. Uno de ellos fue, por ejemplo, Moisés, este personaje de la Biblia, en el cual cuando estuvo 40 años en el desierto, cuando estuvo 40 años lidiando con las ovejas, siendo pastor, él tuvo que esperar en Dios, ¿sí? En esa espera, él desarrolló esa paciencia, porque Dios lo estaba preparando en ese tiempo para lo que iba a suceder, que iba a ser el libertador del pueblo de Israel en los tiempos de Egipto, ¿sí? Mucho antes, Moisés quiso hacerlo con sus propias fuerzas. Cuando vio que estaba siendo un esclavo atormentado, él lo hizo con sus propias fuerzas, fue y mató al egipcio, y entonces eso le procuró, o eso le trajo el que él tuviera que huir por lo que había hecho, porque no había esperado, sino que él se había adelantado a hacerlo, ¿sí? Y muchas veces nosotros nos adelantamos a Dios, queremos hacerlo con nuestras propias fuerzas porque no estamos acostumbrados o porque no tenemos paciencia, somos impacientes y queremos hacerlo como nosotros vemos que nos va a salir mejor. Pero déjame decirte que los caminos de Dios y los planes de Dios siempre van a ser mejores para ti y para mí, amén. Tenemos que desarrollar la paciencia. Entonces Moisés, después, cuando tuvo que huir al desierto, desarrolló esa paciencia, estando con las ovejas, estando entre esas cabras que él tenía que cuidar. 40 años estuvo así, cuando Dios lo trajo para que él libertara, ¿sí? Aún así él decía, no puedo hacerlo, se sentía inseguro, pero Dios presionó de tal forma en que se despertó
esa fe que él tenía, ¿sí? Y es lo que muchas veces Dios tiene que hacer mediante las pruebas, hermano. Cuando estamos en medio de la prueba, de la enfermedad, Dios muchas veces tiene que usar eso para presionar un poco, para que nuestra fe se dispare, para que nuestra fe se haga algo potencial, ¿sí? Y para que nosotros podamos desarrollar la paciencia en medio de la tribulación, ¿sí? Muchas veces cuando estamos enfermos de algo, cuando tenemos una circunstancia, cuando estamos padeciendo algo, a lo mejor familiar, económico, muchas veces nosotros perdemos esa fe. Muchas veces perdemos, nuestra fe decae, ¿sí? Entonces Dios tiene que presionar tantito para que nuestra fe vuelva a alcanzar ese nivel poderoso. Y en medio de la prueba, en medio de todo lo que estemos viviendo, la fe nos sostenga. Y en medio de la prueba podamos tener ese fruto que es la esperanza en que Dios nos va a sanar, la esperanza en que tenemos un libertador, en que tenemos un salvador que no murió en vano, que murió para que tú y yo fuéramos libres, fuéramos sanos, fuéramos ricos. Pero toda prueba tiene que pasar un tiempo. Toda prueba tenemos que esperar, aprender a esperar. Gloria a Dios por aquellos que están pasando una prueba y a los 2 meses ya tienen la respuesta de Dios. Gloria a Dios por ello. Pero muchos de nosotros hemos tenido que esperar un tiempo para que se cumplan los propósitos de Dios. Y esos tiempos en los que estamos esperando, Dios empieza a trabajar con nuestro pensamiento, Dios empieza a trabajar con nuestro carácter, ¿sí? Dios empieza a hacer los cambios necesarios para que cuando nosotros logremos pasar esa tribulación, podamos sostener la bendición que viene, podamos sostener esas promesas. Amén. Yo recuerdo que cuando mi esposo y yo estábamos separados, estuvimos un tiempo separados y ya se los he platicado en otras prédicas, pasaron 7 años y en esos 7 años en mis pensamientos hubo de todo, ¿sí? Hubo pensamientos en que Dios no me amaba, hubo pensamientos en que mejor dejaba todo. Pero gracias a Dios, ese tiempo en el que me dediqué a servirle a la iglesia, en buscar la presencia de Dios, en escudriñar la palabra de Dios, en ese tiempo Dios fue fortaleciendo mi espíritu y fue transformando esos pensamientos que yo te contaba al principio, pensamientos de mal, pensamientos de negativos, pensamientos de derrota, ¿sí? Dios fue cambiando todo eso, pero pasaron 7 años para que yo pudiera estar fortalecida para el tiempo en que iba a venir la respuesta de Dios. Y esa respuesta yo sabía que podía ser un no de Dios o podía ser un sí. Pero ya mi mirada estaba puesta en Cristo. Ya mi fe se había fortalecido. La paciencia había hecho lo suyo en mi tribulación. Y tenía la esperanza de que Dios iba a tomar control de mi familia. Amén. Entonces, hermanos, no solamente los personajes bíblicos han pasado, yo estoy segura que tú también has pasado por este tipo de tribulación en el cual tú también te has sometido a esa prueba en la que Dios no prueba nuestra fe, ¿sí? Pero que sabemos que Él tiene el control de todo. Recuerda que Él nunca va a mandarte a ti, a un soldado, a la guerra sin armadura, sin saber de que tú tienes un espíritu fuerte para sostener todo lo que va a venir. Él nunca le da una prueba a sus hijos que no vayan a poder cumplir, que no vayan a poder pasar, ¿sí? Él es bueno, Él es benévolo, Él es hermoso, es nuestro Padre que nos ama, pero tiene que instruirnos, tiene que fortalecernos, transformarnos. Como cuando nosotros tenemos a nuestros pequeños, a nuestros hijos, nosotros tenemos que instruirlos, nosotros tenemos que disciplinarlos. Muchas veces nuestros hijos van a ser sometidos a pruebas también, ¿sí? Y mucha gente afuera que no conoce que el amor es que el que te ama, te disciplina, como Dios lo hace con sus hijos,
muchas veces la gente te va a señalar y va a decir, oye, pero tú ¿por qué le haces eso a tu hijo? ¿Por qué lo pones a prueba? Pero tú sabes que estás fortaleciendo su carácter. Tú sabes que más adelante tu hijo va a pasar por tribulaciones. A lo mejor cuando tú ya no estés en esta tierra, pero tienes en la conciencia, tienes en el espíritu que tu hijo, al ser sometido por pruebas, al ser sometido por tribulaciones, va a poder salir en victoria. Amén. Estos tiempos, hermanos, de los que muchos predicadores han hablado, que son los tiempos finales, estos tiempos en donde muchos profetas, han hablado de que ya es la venida de Cristo, y la verdad es que algo personal, yo quiero decir, es personal, yo siento que ya la venida de Cristo está cerca, que Cristo en cualquier momento va a venir y va a arrebatar y va a llevar a la iglesia a ese lugar en donde Él tiene preparado. ¿Sí? Pero en estos tiempos es cuando nosotros tenemos que instruirnos, es cuando tenemos que fortalecernos, es cuando tenemos que escudriñar la palabra, vivir la palabra, no solamente ser oidores, sino ser hacedores de la palabra de Dios. Amén. Y por eso es que yo te invitaba a que tú lo hagas, a que tú vivas la palabra de Dios, a que si tú lees una nota en donde dice que los hijos de Dios jamás serán avergonzados, tú lo creas, ¿sí? Siempre y cuando tú hagas lo correcto. En donde diga que un hijo de Dios jamás mendigará pan, tú lo creas, tú lo vivas. Sí, porque ese es vivir la palabra de Dios, apropiarte de las promesas que Dios ha escrito, pero también tener que pasar por las tribulaciones, pero también tener que pasar por las pruebas para poder ser fortalecidos y para poder tener esas promesas que Dios ha hablado. Entonces te decía que en estos tiempos vendrán diferentes cosas. Dice la palabra de Dios que veremos cosas sobrenaturales, pero que también se hablará de cosas horribles, ¿sí? Cosas que tú no vas a poder, te vas a sorprender y a lo mejor no vas a poder entender y vas a decir, Señor, ¿y por qué está pasando todo esto? Pero son los tiempos de tribulación en la que vamos a tener que ser sometidos para que nuestra fe se fortalezca, para que tengamos paciencia y para que la paciencia nos dé el fruto de la esperanza en de que pronto está la venida de nuestro Mesías. La esperanza de que pronto va a venir Cristo por su iglesia, por segunda vez. Amén. Entonces, hermanos, te decía que muchos de nosotros hemos vivido esos tiempos de tribulación, ¿sí? Yo sé que muchos de mis hermanos aquí en la iglesia Vida Eterna han tenido esos tiempos de prueba, han salido victoriosos, gracias a Dios, de enfermedades, han tenido pruebas financieras y Dios siempre ha estado ahí para respaldarlos porque su mirada ha sido siempre en Él, ¿sí? Y muchos están pasando por la prueba en estos momentos, muchos están pasando por la tribulación, muchos están pasando por enfermedad, pero por eso esa palabra es para ti. Esa palabra es para que tú te llenes de esa fe, para que tengas esa paciencia, para que esperes el tiempo en el que Dios va a mandar la victoria. Tú no te impacientes, no digas, Señor, me has olvidado, sino que al contrario, tú di, Señor, me gozo en esta prueba. Es difícil y muchas veces el estar aquí y decírtelo puede ser, algo fácil, ¿no? Decirlo o decírselo a algún hermano. Puede parecer fácil decirle, hermano, en la prueba gózate, pero lo dice la palabra de Dios. Y es nuestro deber compartirlo, ¿sí? Es mi deber decirte, hermano, en medio de la tribulación, gózate, porque en medio del gozo tu fe aumentará. Porque en medio del gozo Dios te dará paciencia y te dará ese fruto precioso que es la esperanza que tenemos todos los hijos de Dios, de que Él tiene el control de todo. Amén. Por eso quizá muchas veces hay personas que se ríen y se burlan y nos dicen, ay, si tú todo se lo pones a las manos de Dios, ¿sí? Dios tiene el control de todo. Claro que sí, Dios tiene el control de todo y lo creo y lo digo con convicción. Nosotros tenemos que
trabajar, ¿verdad? Nosotros tenemos que quitar de nuestra vida, de nuestro corazón, desarraigar pensamientos. Tenemos que tomar la decisión de siempre levantarnos, de caminar creyendo en Él, pero Dios tiene control de todo, ¿sí? Dios es el poderoso, Dios es omnisciente, omnipotente. Él lo puede hacer. Y Él podría sacarte, si tú estás pasando una prueba en este momento, Él podría sacarte con solamente un chasquido de dedos, pero tienes que ser fortalecido, tienes que ser probado, Dios tiene que probar la fe que a Él le agrada, esa fe que sobrepasa el entendimiento, esa fe que es una fe de milagros, ¿sí? Porque si no, hermanos, ¿cómo entonces dice la palabra de Dios que nosotros vamos a hacer señales, prodigios, que nosotros vamos a orar por enfermos y van a sanar, que nosotros vamos a levantar muertos si nuestra fe está debilitada, porque no tuvimos paciencia para lo que estábamos viviendo, porque nos dijeron quédense 2 meses más en cuarentena y nos estábamos matando unos a otros dentro de nuestra casa? Y déjame decirte que en Proverbios dice que la ira es pecado. Así que si ahorita tú estás desarrollando en lugar de fe en tu casa, estás desarrollando ira, estás desarrollando contienda, déjame decirte que estás en pecado, ¿sí? Para todos es esta palabra. Y eso lo aprendí en el estudio de los jóvenes. Damos gloria a Dios por los jóvenes y los líderes de jóvenes que están mandando la palabra a ellos y que se está cumpliendo la vida de ellos también. Entonces, nosotros tenemos que ser probados, ¿sí? Pero el fruto de nuestra prueba tiene que ser un fruto precioso para Dios. Nosotros tenemos que desarrollar la fe que nos dice la palabra de Dios, que en los tiempos venideros, cuando haya esas tribulaciones peores que se verán, cuando haya rumores de guerra ya aquí en tu país, no allá en donde se escucha que tú ni sabes, nada más porque ves unas noticias extranjeras, pero cuando haya todas esas necesidades en tu país, en tu familia, tenemos que tener esa fe bien desarrollada, tenemos que estar firmes, como dice Pablo, el apóstol Pablo en la palabra de Dios. Tenemos que tener lo que necesitamos para que durante esa tribulación, durante esa prueba, nosotros salgamos victoriosos. Y Dios te va a dar la victoria porque esa es la fe que le agrada a Dios, hermano. Si tú en este momento estás padeciendo de la enfermedad, el COVID, si tú en este momento estás ahí en tu cama, estás postrado, gózate y dile, Señor, me gozo, porque sé que me vas a sacar de esto. Voy a ser paciente hasta que llegue el milagro. Muchas iglesias están orando por personas que ni conocemos, pero estamos orando para que Dios los levante, pero para que cuando ellos se levanten le den la gloria a Dios, ¿sí? Pero es necesario que seamos probados para que nuestra fe sea fortalecida. Y en esos tiempos que habla la palabra de Dios, cuando va a venir el anticristo, cuando te van a poner un sello y no vas a poder comprar ni vas a poder vender, tú puedas decir, tengo fe, y si tengo que morir el día de hoy, lo haré, porque mi esperanza está puesta en Dios, ¿sí? Porque yo ya pasé la prueba, y en mi prueba hubo esa paciencia de esperar la victoria de Dios, amén. Entonces, hermanos, es hermosa la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da vida, ¿sí? La palabra de Dios fortalece nuestro espíritu, nos anima. Cuando yo te digo exhorto, cuando yo te digo que quiero exhortar, es que te quiero animar. Muchas veces nosotros tenemos, conocemos mal esa palabra y creemos que cuando te decimos te estoy exhortando es de que te estoy regañando o te estoy disciplinando, que eso tampoco es malo, porque la palabra de Dios nos dice que Dios al que ama es disciplina, ¿sí? Y al que toma por hijo le azota, hermano. Entonces, si en este momento tú sientes, ¿verdad?, que Dios te está azotando, recuerda que a lo mejor Dios ni siquiera te está azotando, pero nuestros pensamientos no son como los de Él. Entonces quiere decir que Dios te ama y va a sacar lo mejor de ti en esa prueba. Va a sacar ese diamante que se convierte en algo fuerte, algo inquebrantable, ¿sí? Y en medio de la prueba que estamos viviendo, Dios nos va a hacer fuertes. Como por ejemplo, te pongo un ejemplo cuando estaba el apóstol Pablo encarcelado.
y que sabía que en unos minutos o unos momentos iba a ser colgado, ¿sí? Cuando lo habían atrapado y estaba con Silas, estaban cantando cánticos, estaban en gozo y sabiendo que estaban en medio de una prueba, sabiendo que estaban en medio de la tribulación, de la persecución, ellos estaban cantando, estaban gozosos de lo que iba a venir, pero no de la muerte, sino de la esperanza que tenían, que pronto verían a su Salvador. Y entonces, ¿qué pasó? Dios los libertó, ¿sí? Mandó ángeles y abrió las cárceles y ellos salieron y entonces ellos fueron libres. Eso es lo que tenemos que hacer en las pruebas. Es difícil, hermanos, es muy difícil. Yo te lo estoy diciendo aquí, pero yo también he pasado por pruebas y sé que aún me falta para que mi fe sea fortalecida, ¿sí? Pero no es imposible cuando vas tomado de la mano de Dios. No es imposible cuando tus ojos están puestos en Cristo. No es imposible cuando tu fe está fortalecida y estás parado sobre la roca. No es imposible. Tendrás a lo mejor, tendrás aflicciones, pero tu espíritu estará gozoso, tu espíritu estará fuerte, la gente se va a sorprender. Y mira que te digo esto, que yo he visto gente con cáncer que está en la palabra de Dios, que está alimentándose de la palabra de Dios, que está en la presencia de Dios, y si tú los ves, no hombre, son personas que están fortalecidas. Como también he visto gente que no tiene sus ojos puestos en Cristo y cualquier prueba los debate, cualquier prueba los tira, los tumba, ¿sí? Pero Dios les ama. Y a esas personas que aún no ponen sus ojos en Dios, que aún no ponen sus ojos en Cristo, Dios los va a levantar, amén. Dios los va a fortalecer, ¿sí? Porque eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él anhela, que sus hijos sean fuertes, que sus hijos sean como saetas, ¿sí? Amén. Entonces, hermanos, bueno, pues yo quiero, ahí donde tú estás, yo quisiera que esta palabra se quedara en tu pensamiento, ¿sí? En tu pensamiento, que ahí se entronara esta palabra de Dios. Pero no solamente que se quedara, sino que tú la pongas a prueba, ¿sí? Ahorita te lo digo de forma personal. Esto que estamos viviendo, esta cuarentena, nos está llenando de incertidumbre. Bueno, a muchos está llenando de incertidumbre. He escuchado pláticas entre hermanos en donde dicen que no se sabe, ¿no? Lo que va a venir, el porvenir. Pero en Proverbios podemos ver que habla de una mujer que es bienaventurada y dice que ella no le tiene temor al porvenir, porque ella sabe que toda su familia y ella está bien cubierta, doblemente cubierta. Y si lo llevamos esto al mundo espiritual, esa mujer hablaba de que ella no le tenía miedo a lo que viniera porque sabía quién la protegía, porque sabía que estaba bajo la protección del Todopoderoso, ¿sí? Y yo quiero que esta palabra quede en tu pensamiento, ¿sí? Que haga cambios ahí, que quite esas fortalezas, que quite miedos, que quite todo eso que está poniendo el mundo, ¿sí? Que tú cierres los oídos al mundo y le abras tu oído al Espíritu Santo, a la voz de Dios, ¿sí? Que tú, en lugar de estar viendo tantas videos o tantas noticias de todo lo que está aconteciendo, de toda destrucción, tú empieces a ver la palabra de Dios, que tú lleves tus ojos hacia la palabra de Dios y que ahí te ubiques en los salmos, que te ubiques en los pasajes en donde te hable y te fortalezca, ¿sí? Porque estos tiempos, hermanos, van a continuar. Esto es solamente una prueba que tenemos que pasar. Esta es una prueba en donde nos vamos a fortalecer a un nivel, pero vendrán más y nosotros tenemos que estar fortalecidos. Por eso es que yo te invito a que tú lo hagas. Ahí en tu hogar, que tú tomes a tu familia, que tú, si estás viviendo en este momento, estás viviendo alguna situación financiera, pon tu mirada en Cristo, hermano. Pon tu mirada y tu confianza de que Él no te va a dejar padecer, que si tú estás haciendo lo correcto, que si tú estás orando por el necesitado, que si tú estás llevando la palabra a tu vida,
y la estás haciendo, la estás poniendo por obra, Dios no te va a dejar. Dios te va a amparar, Dios te va a resguardar, ¿sí? Pero tú tienes que cambiar todo pensamiento de negativo, tú tienes que cambiar todo pensamiento de muerte, tú tienes que poner en ti pensamientos de vida, pensamientos de esperanza, para que el que esté al lado de ti sean tus hijos pequeños, sean los grandes, tus vecinos, todo aquel que te escuche hablar con confianza de lo que Dios va a hacer en tu vida y en la vida de todos sus hijos. Esa persona se contagie de buenas nuevas, se contagie de palabra de vida y deseche toda palabra de muerte, ¿sí? Yo me conmovía al escuchar que ese niño tiene miedo, un niño de 8 años tiene miedo de morirse contagiado, cuando sabemos que los pequeños ni salen a la calle, pero él llora de ser contagiado por el COVID. Entonces, ¿qué está influenciándole ahí? ¿Qué está desarrollándose en él? ¿No se está desarrollando una fe? ¿No se está desarrollando la esperanza? Se está desarrollando una palabra de muerte, se está desarrollando el desasosiego, el no saber qué va a pasar ni con su vida. Entonces tenemos que cambiar esa atmósfera, hermanos. Tenemos que ser autodidactas con la palabra de Dios, no estar esperanzados a que alguien te va a dar un mensaje. Lo estamos haciendo, lo está haciendo mucha iglesia y es bueno, pero tú tienes que ir a tu Biblia, tú tienes que abrir la palabra de Dios, quitarla de ese lugar donde la has puesto como un amuleto y se está empolvando en el Salmo 91 o en el Salmo 23, sino que tomarla y vivirla, comerla como dice el profeta. Tú tienes que compartirla, pero sobre todo vivirla, ¿sí? Si la palabra de Dios nos habla, que vayamos y veamos al menesteroso, hacerlo, hermano. Acercarnos a los que están en este momento padeciendo, orar por el necesitado. Miren, muchas personas dicen, bueno, es que se la pasan orando, pero no actúan. Déjame decirte que la oración es la que mueve que esas personas actúen. Si tú estás orando en tu casa, Dios empieza a mover en el espíritu a otras personas para que lo hagan también. Tú también lo tienes que hacer. Tú también tienes que ir por el menesteroso. Tú también tienes que orar por el que está encarcelado. Tú tienes que también soltar la palabra y ayudar en todo lo que tú puedas, ¿sí? En lo que tú tengas en tu casa, compartir el alimento con el que no lo tiene, el pan con el necesitado, pero también lo importante es la oración, ¿sí? Si tú a las 5 o 3 de la mañana te levantas a orar, el mundo espiritual se activa y se empieza a mover y empieza a mover los corazones de otras personas que tienen la posibilidad y los recursos para ir y bendecir al necesitado, para ir y bendecir a un hijo de Dios. Amén. Entonces, no tomes esas palabras de que se la pasan orando y no hacen nada. No, hermano, tú sigue orando, tú sigue clamando al cielo por personas que a lo mejor ni conoces, pero tú sigue llevando esos nombres a la presencia de Dios, a la presencia del Espíritu Santo para que suban. Dios hará la obra en tu vida, Dios hará la obra en esas personas. Quizás ni siquiera tú sepas si se sanaron, quizás nunca te van a agradecer, pero eso no es lo importante. Lo importante es que Dios va a trabajar con ellos y que el nombre de nuestro Dios sea enaltecido y sea glorificado. Todo esto muchas veces nosotros vivimos y estamos en una pandemia, estamos en la cuarentena y nuestras vidas se detuvieron, pero no, es la oportunidad que Dios nos está dando para que se cumpla esto que está sucediendo ahorita, que la palabra de Dios sea proclamada, que la palabra de Dios sea conocida y las personas que han tenido su corazón endurecido en este tiempo en el que ellos a lo mejor están viviendo una circunstancia, ese corazón se ha tocado por Dios. Ese corazón se ha ablandecido por la palabra de nuestro Dios. Por eso yo te animo ahí donde tú estás. No dejes de orar, no dejes de pedirle a Dios esa fe para que tu fe alcance ese tiempo, esa paciencia que tienes que tener para que llegue la esperanza que Dios puede mandarla, esa esperanza que es nuestro Señor Jesucristo, esa esperanza que va a llegar llena de promesas, llena de promesas del cielo, ¿sí? Y yo por eso te animo ahí, hermano, te animo a que esto suceda en tu vida, a que tú cambies la atmósfera que está en tu hogar, a que tú cambies
esa atmósfera de muerte en la que se ha estado hablando, tú la transformes a una atmósfera de vida. Te animo ahí donde estás, ¿sí? Yo quiero orar por ti en este momento. Yo quiero darle gracias a Dios porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. No importa quién la predique, cuando es la palabra de Dios, entra y hace lo que tenga que hacer y hace los cambios. Y yo sé por fe y lo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra llegó a tu vida y que hará el cambio ahí, que hará ese cambio que necesitas, ese cambio que necesita tu hogar. Sí, si tú me estás escuchando ahí, yo sé en el nombre de Jesús que tú ya no vas a pensar igual, que tú ya no vas a estar desesperanzado, que en medio de esto va a haber un gozo en ti, ¿sí? Si tenemos que estar más tiempo en cuarentena, vamos a ser obedientes, pero ya no va a ser como antes lo hacíamos, en enojo, en contienda, en pleito, sino que vamos a estar gozosos. Así como te contaba de Pablo, vamos a estar cantando alabanzas, vamos a estar en unidad con nuestra familia, para que Dios mande esa esperanza en nuestras vidas, ¿sí? Para que ponga ese fruto correcto en nuestros corazones, amén. Entonces déjame orar por ti ahí donde estás. Cierra tus ojos. Tú sabes, y te lo he dicho, que el Espíritu Santo no tiene límite de tiempo, no tiene límite de distancia, que Él llega hasta donde quiera llegar, ¿sí? Entonces, si te digo yo ahorita cierra tus ojos, hazlo en obediencia, para que nada te distraiga alrededor y para que tú puedas sentir la presencia de nuestro Dios, puedas sentir la presencia del Espíritu Santo que te abraza ahí donde está y que te lleva esta palabra y la sella en tu corazón, la sella en tu pensamiento, amén. Entonces, vamos a orar, vamos a decirle: amado Dios, te damos gracias por todas las cosas bellas y buenas que nos has dado, pero también te damos gracias por estas pruebas que tú has puesto en nuestras vidas. Te damos gracias por cada circunstancia que hemos tenido que vivir, que nos ha fortalecido, que ha fortalecido nuestro espíritu y nuestra fe. Señor, ayúdanos si estamos claudicando, si no hemos puesto nuestros ojos en ti. Ayúdanos a ponerlo en medio de esta desesperanza, porque lo que nosotros anhelamos es tu presencia. Lo que nosotros anhelamos es tener la confianza de que tú estás tomando el control de todas las cosas. Sabemos que todo lo que le pasa a tus hijos es para bien. Tú nunca traerás mal, Señor. Tú traerás bien a los que te creen, a los que te buscan, a los que confían en ti, a los que desechan lo malo y empiezan a caminar en tus caminos, Señor. Yo te doy gracias por ese pueblo fiel que se conecta en las redes para seguir tu palabra. Te doy gracias y hoy los bendigo en el nombre de Jesús, y yo declaro que si están pasando por una aflicción y que si están pasando por una prueba, Señor, tú los fortaleces, tú los tomas de la mano y tú haces que pasen esa prueba en victoria, Señor. Oramos por los que están enfermos en este momento, Padre Celestial, tú fortaleces su cuerpo, Señor, su sistema inmunológico, Padre, tú los levantas de esa cama, mi Dios, para que ellos te den la gloria y la honra a ti, Señor. Padre, oramos por los que tienen necesidades económicas, Padre, que ellos pongan su mirada en ti, mi Dios, que tú eres su proveedor, Padre Celestial, que tú eres el que pone el pan en la mesa, mi Dios, que lo que ellos han conseguido no lo han hecho por sus fuerzas, Señor, sino por la gracia que tú has puesto, mi Dios. Te damos gracias, Señor. Te pedimos también por los jóvenes, Padre, por todos los jóvenes que en este momento, Señor, están de una forma en desesperanza, en impaciencia, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que quites todo lo que los está atando, que quites todo lo que los está influenciando, Padre, hacia lo malo, mi Dios, y que empieces a poner tú, tu Espíritu Santo en ellos, que empiecen ellos a buscarte, esa necesidad, mi Dios, de compartir tu palabra, esa necesidad de conocerte, Señor. Estos tiempos lo creemos que es para conocerte más, para conocer a aquel que nos dio la vida, para conocer a aquel que hace el milagro
milagro en nuestras vidas. Señor, creemos en ti, creemos en todo lo que tú has hecho, Padre. Creemos, mi Dios, que tú, Padre Celestial, nos vas a sacar de esto, Señor, y que tus hijos vamos a salir bendecidos de cualquier circunstancia en la que estemos, Señor. Tú nos vas a tomar de la mano, tú vas a caminar al lado de nosotros, Padre, y que no habrá pandemia, no habrá enfermedad, no habrá pobreza que nos detenga, Señor. Tú nos vas a fortalecer, Padre Celestial, porque tú eres bueno, porque tú eres nuestro Padre, nuestro papito, nuestro Abba, al cual hemos puesto nuestra esperanza, al cual hemos puesto nuestros ojos, el que va delante de nosotros como un poderoso gigante, abriendo el camino, abriendo el mar, quitando la montaña, quitando todo lo que pueda venir en contra de tus hijos, Señor. Padre, lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos, Padre, que en cualquier valle que andemos, Señor, sea de sombra, sea de muerte, tú estás con nosotros, Padre, que tú nos levantas, Señor, y nos mantienes en nuestras alturas, tú nos mantienes en otros niveles, Padre, en donde el enemigo no nos toca, en donde la enfermedad no nos toca, Señor. Lo creemos en el nombre de Jesús, Padre. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, porque tú eres bueno y porque tú haces todo posible, mi Dios. Quizá para nosotros es imposible, Señor, algunas cosas, pero para ti no lo hay, mi Dios. Tú eres el Dios de lo imposible, tú eres nuestro Rey soberano, mi Dios. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre en esta hora, Padre. Declaramos que vida eterna está en las palmas de tu mano, Señor, y ahí toda familia que pertenezca a nuestra iglesia, Señor, no es movida, no es arrebatada, es guardada. Aún, Señor, aquellos que están alrededor de tus hijos son bendecidos, Padre, porque tú así lo quieres, por tu gracia, por tu favor y tu misericordia, mi Dios. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Iglesia, ahí donde usted está, dé un amén fuerte a nuestro Dios. Apláudele, gócese, gócese, porque Dios lo merece, porque Dios es soberano, porque Dios le ama. Y porque Dios está con usted, aun cuando a lo mejor esté solo recibiendo esta palabra, créame que la presencia del Espíritu Santo está en usted, que está fortaleciendo en este momento su vida, y yo estoy muy contenta y estoy muy agradecida con Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestras familias. Estoy muy agradecida por lo que Él va a hacer todavía, por lo que Él viene, lo que viene Dios lo va a hacer a favor de nosotros, ¿sí? Y antes de despedirme, bueno, yo quiero agradecer a todos los hermanos que se dieron el tiempo de ayer mandar felicitaciones al pastor Fernando, mi esposo. Les agradezco de todo corazón, les mando mis bendiciones, y el pastor, bueno, estuvo viendo todas las felicitaciones. Hermano, gracias por ese cariño, gracias por ese amor que ustedes, que Dios ha puesto en sus corazones por nosotros y que ustedes lo manifiestan, ¿sí? Gracias por aquellas personas que llevaron también un postrecillo por ahí, nos los llevaron. Agradecemos mucho, agradezco sus vidas, hermanos, y les amamos mucho. El equipo pastoral de esta iglesia les ama, el liderazgo está orando por ustedes. Seguimos trabajando, seguimos mandando audios, seguimos mandando enseñanzas, hermanos. Necesitamos estar todos unidos, ¿sí? Todos somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Si cuando uno está mal, todos estamos con esa persona que está mal, y cuando alguien está en gozo, todos estamos en gozo también, ¿sí? Todos nos necesitamos esa unidad, ¿sí? Esa unidad que fortalece lo que es la iglesia, amén. Entonces yo me despido, les mando saludos a nuestra cobertura, Tesoros de Jesús allá en Minatitlán, a la pastora Sandy de Coatzacoalcos, también le mandamos un abrazo a nuestra pastora, y bueno, a todos mis hermanos, a los que se conectaron, a los que van a ver el video después en nuestras redes, también los saludo, les mando un abrazo, les amo muchísimo, hermanos. Dios les bendiga en el nombre poderoso de Jesús.